Que son conocidos como el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Son 3 endotelinas. El vasoconstrictor más potente es la endotelina 1, que es la que ustedes conocen, ¿no? Y aparentemente forma parte también de ese efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 y parece que colabora con la angiotensina 2 para este efecto vasoconstrictor, lo que se ha demostrado cuando uno bloquea los receptores de endotelina y ve que el efecto de la angiotensina 2 no es tan potente como cuando esta no está bloqueada, ¿no? Entonces, esas son observaciones de investigación. La endotelina parte a partir de este propéptido, que es la endotelina grande tipo 1 o bigendotelina, y hay una enzima convertidora de endotelina, al igual que la enzima convertidora de angiotensina. Y esto va a hacer que la endotelina ya liberada se fije en estos receptores de las células epiteliales, de las células endoteliales, perdón, a dos receptores, el de tipo A y el de tipo B. Diferencias en el de tipo A: el tipo A es media, digamos, todo lo que son funciones vasoconstrictoras preferentemente, mientras que el B, vasodilatador. ¿Cómo se ha probado esto? Utilizando antagonistas de receptor para ver qué pasa. Que si yo doy un antagonista del receptor de endotelina, el tipo A, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber relajación, ¿no es cierto? Y si bloqueo al receptor B, voy a producir vasoconstricción. ¿Cuáles son las acciones de la endotelina? O sea, la endotelina no solamente produce vasoconstricción, sino que tiene otros efectos. Miren, tiene que ver con el movimiento de agua y electrolitos. Y tiene que ver con acúmulo de la matriz extracelular y proliferación celular. O sea, tiene 3 acciones importantes. Por lo tanto, ¿esta endotelina será dañina para el humano? No, ¿por qué? ¿No? O sea, si yo libero un montón de endotelina, ¿no le pasa nada a ustedes? En exceso. Se pueden morir. Es un potente vasoconstrictor, comenzando por eso, y por el efecto de proliferación celular y matriz extracelular, produce proliferación en los glomérulos. Entonces, es un mediador importante de la esclerosis glomerular, que es el trasfondo de todas las enfermedades, llámense glomerulonefritis, síndrome nefrítico, nefritis túbrica, o sea, como se llame la patología, es, digamos, el evento final común, la esclerosis glomerular, la que lleva al paciente a que termine en falla renal terminal y en diálisis. Entonces, sí es importante. ¿Y cuándo se libera endotelina? Si es producida por las células endoteliales, cuando existe disfunción endotelial. ¿Y cuándo hay disfunción endotelial? Hipertensión Cuando endotelial, claro. hay hipertensión, ateromas. cuando el sujeto es diabético, cuando tiene una enfermedad inmune, cuando el paciente es obeso, ¿no? Entonces, digamos, son las principales causas de disfunción endotelial. El cáncer produce disfunción endotelial, la sepsis produce disfunción endotelial. Pero la sepsis pues es de control en el tiempo, pero sí enfermedades como la diabetes mal controlada, la hipertensión mal controlada o la obesidad son factores que van a mantener esta endotelina alta. Es por eso que el paciente obeso, sin tener absolutamente nada, puede llegar a diálisis, porque produce esclerosis glomerular. Y este es uno de los mecanismos, aparte de otros, ¿no? Que son fenómenos oxidativos, disfunción endotelial, hipertensión arterial, dislipidemia, y llegan a producir esta fibrosis en los glomérulos. Muy bien, entonces 3 funciones. Tono vascular, que es el que más conocemos, transporte de agua, básicamente de sodio, y la proliferación celular y crecimiento o aumento de la matriz extracelular. Entonces, por estos receptores de tipo A, vasoconstrictores, por los del B, vasodilatadores, como hemos dicho, ¿no? Y lo importante es cuando se liberan, cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Las endotelinas se liberan cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal. Es decir, yo tengo hipotensión, disminuyó la perfusión al riñón y se van a producir en todas las células endoteliales la liberación de endotelina, células endoteliales de la arquitectura glomerular, de la arquitectura renal. Esas son las que liberan endotelina. Y también los túbulos liberan endotelina. Pero una cosa graciosa, la endotelina que se libera en la vasculatura renal, la
endotelina 1 produce vasoconstricción. Los que se liberan a nivel tubular producen aumento de la excreción de volumen. Entonces dicen, ¿qué pasa con esta hormona? Pero es así, pues ambivalente, ¿no? A nivel de la circulación del riñón produce vasoconstricción, y la liberación y producción por los túbulos, y sobre todo por el distal y colector, lo que producen es un aumento de la excreción de agua y sal. Si yo aumento la excreción de agua y sal, estoy haciéndolo bien en alguien que tiene hipertensión. Hemos visto la natriuresis por presión, ¿no es cierto? Entonces, están haciendo su trabajo adecuado, y la endotelina 1 tiene ese efecto dual y opuesto. Hay otros agentes que estimulan a la endotelina 1, y aparte de disminución del flujo sanguíneo renal, pues otros vasoconstrictores, el tromboxano A2, hay citoquinas inflamatorias, ¿no? Como las interleuquinas, que producen estimulación de la liberación de la endotelina, y los vasodilatores como prostaglandinas, óxido nítrico y anticoagulantes, lo que van a hacer más bien es disminuir la producción de endotelina de tipo 1, que es la más potente. Esto es lo que les decía, sobre todo a nivel del colector, es donde se producen las endotelinas, sobre todo la endotelina 1. Y esto es para lo que se refiere al transporte de fluidos y de electrolitos. Y observemos qué cosa hace. En el tubo contorneado proximal lo que inhibe es a la bomba sodio-potasio ATPasa y el antiporter sodio-hidrogenio. Acuérdense que el antiporter sodio-hidrogenio en el tubo contorneado proximal es uno de los más importantes para el transporte de sodio. 2/3 del sodio se reabsorben con este sistema, en donde no solamente se reabsorbe el sodio, sino que se reabsorbe bicarbonato. Recuerden eso. Y la bomba sodio-potasio ATPasa, si es bloqueada, lo que vamos a hacer es que disminuye el transporte de sodio, ¿no? Y el ingreso de potasio dentro de la célula. Entonces, esto es lo que produce la endotelina. Si es que inhibe a la bomba sodio-potasio ATPasa y al antiporter sodio-hidrogenio, ¿cuáles serán las consecuencias a largo plazo en este sujeto? Ya, pero ¿cuál es el impacto más importante? Si no puedo reabsorber sodio, ¿qué cosa va a pasar con ese sodio? Va a pasar a los siguientes segmentos, ¿no es cierto? La carga aumenta, porque estoy bloqueando dos sistemas. Uno es el antiporte para ingresarlo y otro es la bomba sodio-potasio ATPasa. O sea, al sodio le he puesto la cruz, como se dice. No me cayó bien, ya soy endotelina 1, le puse la cruz. Tú no pasas. Y en el tubo colector, ¿qué cosa hace? Inhibe la reabsorción de sodio y agua porque impide la acción de la hormona antidiurética y la aldosterona. Entonces, al bloquear a la antidiurética y la aldosterona, no se reabsorbe ni agua ni sodio. O sea, lo que se inhibió desde arriba va a empezar a salir en la orina. O sea, que la endotelina, como les digo, tiene un efecto dual. Por un lado, cuando se estimula por la liberación de las células endoteliales de la vasculatura a nivel glomerular, lo que produce es vasoconstricción. Y cuando se estimula su liberación a nivel tubular, lo que hace es bloquear la absorción de sodio y agua, y de esa manera compensa el aumento de la presión arterial, produciendo esta famosa natriuresis de presión. Entonces ahora ya entiende la natriuresis de presión, que tiene un mecanismo añadido a lo que conversamos en la clase pasada. Sí. No es habitual, porque la endotelina tiene un tiempo de vida media muy corto, ¿no? Entonces, produce el efecto y más allá de una hora usted no encuentra endotelina, ¿no? Pero esto es lo que hay de estudios. Buena pregunta, le agradezco. Claro, porque lo lógico sería si está permanentemente elevado, ¿y qué está pasando? La tercera acción, que es lo que decíamos, proliferación celular y acúmulo de matriz extracelular. ¿Qué cosa es, digamos, lo que hace? Producir fibrosis glomerular, por lo general. Acuérdense que estos actúan en la endotelina en el riñón. ¿Y cuáles son los mecanismos que están detrás de eso? Lo primero, liberan al inhibidor tisular de la metaloproteinasa, lo liberan en cantidades. Acuérdense que la metaloproteinasa, ¿cuál es la función de las metaloproteinasas? ¿No? ¿Cómo?
¿Degradar qué? Ya, los componentes de la matriz, componentes colágenos de la matriz hacen el turnover, como le llaman los americanos, ¿no? Entonces es su recambio. Pero cuando no están las metaloproteinasas, ¿qué va a pasar? Se acumula, se acumula, se acumula, y cuando esto se acumula, esto llega a producir con el tiempo fibrosis, ¿cierto? Lo segundo es, liberan citoquinas que estimulan la acumulación de matriz extracelular. Generalmente son citoquinas que producen crecimiento de esta matriz colágena. Y por último, producen estos dos, la fibronectina y el colágeno. La célula renal lo produce y esto genera fibrosis. Por lo tanto, demostrado de que la endotelina 1 puede producir estos mecanismos siempre y cuando haya disfunción endotelial persistente. Esto lo han visto en endocrinología, ¿no? Sí. ¿Cómo no han hecho endocrino? ¿No han dicho? Sí. Ya no han dado examen, creo, ¿no? ¿Ya han estudiado endocrinología? ¿Sí? Ya. Porque mira que dicen, no, yo no he visto esto. ¿Cómo no van a ver ese tema clásico? ¿A quién estoy poniendo acá? ¿Quién es esta? La suprarrenal. ¿Y qué recordamos de la suprarrenal? En anatomía, histología, eso ya han dado, eso ya han aprobado. Si no, no estarían acá, porque son prerequisitos. Así que no me digan que no lo han visto, que no se acuerden, es otra cosa. Tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada, la zona reticular y la zona medular. O sea, la corteza tiene 3 secciones y en cada sección se producen hormonas. Y solamente para repasarle, porque no es mi tema, esto le toca al profesor de endocrino. En la zona glomerular, ¿qué cosa tenemos? Mineralocorticoides, fundamentalmente la reina de los mineralocorticoides es la aldosterona. En la zona fascicular, glucocorticoides, tenemos cortisona, cortisol y corticosterona. Luego tenemos la zona reticular, o sea, todavía seguimos acá en la corteza. En la zona reticular que tenemos las hormonas sexuales, tanto andrógenos como estrógenos. Y finalmente, en la zona medular, ¿qué se producen? Las catecolaminas, ¿no? Entonces, esto es cómo se distribuyen en su producción las hormonas. Entonces, ¿dónde está la aldosterona? En la zona glomerular o glomerulosa, como le dicen algunos, de la corteza suprarrenal. Ahí está ubicada. Muy bien, ubicamos a la aldosterona y el precursor de la aldosterona, que también lo deben haber visto en endocrinología, es el colesterol esterificado. Y como ven, esta hormona, este corticoide tiene 21 carbonos, pero miren, de todos los corticoides representa menos del 0.5% de todos los corticoides. Y sin embargo es el que tiene la mayor actividad fisiológica en relación a la regulación de volumen, a regulación de presión arterial, balance de sodio, ¿no? De los mineralocorticoides definitivamente es el que tiene más acción, porque sabemos que el cortisol también tiene efecto mineralocorticoide, ¿sí o no? Sí, pero no es como el de la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Los estrógenos tienen efecto mineralocorticoide? ¿Ah? Y si les preguntan, ¿qué van a contestar? Sí tiene. Sí tiene. ¿La desoxicorticosterona tiene o no tiene? Sí tiene. Tan crudos, ¿no? Su vida media es 30 minutos. Y veamos cómo circula. En sangre circula unida a la albúmina, ¿no? Y el menor porcentaje es la globulina de la que les han hablado en endocrinología, que es la transportina, ¿no? Que es un transportador. O sea, básicamente está unida entonces a la albúmina. O sea, ¿cuál será la parte que va a ser degradada por el riñón? Lo que no está unida a la albúmina, ¿cierto? O sea, si les preguntan de otra manera, ¿qué porcentaje de la aldosterona es degradada en el riñón? 10%. Muy bien, chicos. ¿Dónde se metaboliza habitualmente? En el hígado, ¿no? Por un proceso de reducción. No les voy a explicar qué cosa es reducción, porque supongo que conocen qué cosa es oxidación y reducción. ¿Y cuál es el metabolito
que se va a eliminar por la orina es este, la 4-hidroaldosterona. El metabolito es la 4-hidroaldosterona, esa es la que va a ir por el riñón. Y los efectos fisiológicos, pues ya no se los repito porque ya lo saben, solamente se los pongo porque hay que ponerlo, pero ustedes, chicos inteligentes, estudiosos, saben de que conserva el sodio, elimina el potasio y elimina hidrogeniones. Por lo tanto, cuando yo tengo hiperaldosteronismo, ¿qué cosa tengo? Hipocalemia. ¿Qué más? Hipernatremia. Lo voy a colgar. El sodio cambia, no, porque inmediatamente jala agua. ¿Se acuerdan? Ya, entonces, ¿por qué va a tener hipernatremia? ¿Ha perdido volumen ese paciente? Muy bien, aumento la presión arterial, porque si yo retengo sodio, lo que estoy reteniendo es agua y sodio. Y lo que hago es aumentar el volumen del espacio en el cual está el sodio, que es el extracelular, y genero hipertensión arterial. Entonces tengo hipocalemia, tengo hipertensión arterial, ¿y qué más? A ver, si estoy eliminando hidrogeniones, alcalosis metabólica. O sea, ¿por qué se caracteriza el hiperaldosteronismo? Por la más importante, lo que usted dijo, hipertensión arterial. Segundo lugar, alcalosis. ¿Qué alcalosis? Metabólica e hipocalemia. Muy bien. ¿Y dónde tiene sus efectos la aldosterona? En el túbulo distal tardioconector y en el tubo colector cortical, y también decíamos que tenía cierto efecto de colaboración en reabsorber cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa de Henle, ¿no? Como vimos en la clase del día, creo que fue la del sábado pasado. Pero exactamente igual estos mecanismos que hemos revisado en fisiología renal, mecanismo de transporte, igualitos se producen ¿en dónde? En el colon, en las glándulas sudoríparas y en las glándulas salivares, ¿no? O sea, ahora que van a digestivo, por eso es que me he puesto acá la diapositiva para explicar esto, para no malograrle la clase al profesor que sigue, porque creo que sigue digestivo, ¿no? Ya, ahí le van a preguntar. ¿Cómo se controla la secreción de la aldosterona? Sin tener que ver la diapositiva, ustedes pueden saber cómo se controla la aldosterona. ¿Quién estimula la liberación de aldosterona? Yo eso lo dije en clase. ¿El más potente cuál era? ¿Qué? ¿La angiotensina? No. ¿Qué era? ¿Con qué clase empezamos ayer? ¿La regulación de quién? Del potasio. Y el potasio alto que le hacía a la aldosterona, lo libera. Entonces es la hipercalemia. ¿Y quién más? La angiotensina 2. Pero ni siquiera leen el slide. Qué polgar. Actúan entonces en la zona glomerulosa, ya sabemos dónde se encuentra, y hacen la conversión del colesterol a pregnenolona, y ahí viene pues todo el ciclo para su conversión a aldosterona. ¿Quién más favorece la liberación de la aldosterona? La hormona ACTH. La hormona ACTH. Y eso lo deben haber visto en endocrino, yo no voy a ampliar eso. Y lo otro que sí tiene que ver con el tema de nefrología es la hiponatremia, ¿no es cierto? Si yo tengo un sodio bajo, o sea, estoy hipoosmolar o un sodio bajo, ¿qué cosa va a hacer? La aldosterona es estimulada para aumentar la reabsorción de cloruro de sodio. ¿Y quién inhibe su liberación? Acuérdense cuando vimos ayer en la clase de regulación del manejo de sodio, el péptido natriurético atrial, ¿a quiénes bloqueaba? A la aldosterona. ¿A quién más? A la antidiurética, ¿no es cierto? ¿A alguien más? ¿No? Nadie más. Y veamos a la renina. Esto solamente para hacerles recordar que este es el músculo liso del arteriol aferente, este es la que libera los gránulos de renina, y lo hace en respuesta a que cuando hay menor presión, ¿no? Y hay relajación del vaso. Cuando hay aumento de presión y se contrae, ¿qué pasa con la renina? No se libera. Muy bien. Teniendo eso claro, esto es del eje renina-angiotensina aldosterona, que lo deben haber visto en cardiología, ¿no es cierto? Ese es el concepto antiguo.
Esto es el verdadero sistema. Y no vamos a poder explicar porque no es la clase, ¿no? Pero es importante, que tomen en cuenta que existen varias vías por las cuales la angiotensina 2 puede ser estimulada. No solamente es por la vía de la enzima convertidora, también está por la vía de las quimasas. Hay una ECA2 que produce la angiotensina 1,9, tenemos la angiotensina 1,10 que produce la angiotensina 1,7, que es una de las que producen vasorelajación. Entonces, definitivamente el sistema renina-angiotensina, por esa razón es que los fármacos que se diseñaron bloqueando la enzima convertidora por angiotensina no funcionaron. Los fármacos creados para bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona a través de los receptores tampoco funcionan, o sea, no bloquean totalmente el eje y siempre tienen la forma de cómo volver a formar angiotensina. Entonces, ¿qué cosas se han creado? Inhibidores de la formación de renina. Lamentablemente no han funcionado, fueron lanzados con grandes conferencias, con invitados extranjeros, con grandes comidas, hace más o menos unos 2 congresos de hipertensión, 2, 4, 6 años. Al momento actual tienen poco uso. ¿Por qué? Porque no se logra inhibir totalmente y porque lo que producen más bien es efectos de aumento de la mortalidad en los humanos. Así que este es el reto de ustedes, de conocer bien este sistema y saber qué es lo que se va a lanzar en el futuro para bloquear este eje. Y lo que se está usando ahora es bloquear no solamente a la angiotensina 2 a través de este sistema de bloqueo de la enzima convertidora o de receptor, sino se está bloqueando a la aldosterona, o sea, se usa junto con antialdosterónicos para bloquear totalmente el eje. ¿Por qué razón? Porque la angiotensina es el péptido, yo siempre lo digo con los colegas cuando doy conferencias, para mí es el péptido más inflamatorio que tiene la humanidad. Es el más inflamatorio. Así como también me peleo con todos que dicen la diabetes es el equivalente coronario. Para mí la insuficiencia renal es el equivalente coronario. Eso lo voy diciendo porque esos son conceptos que yo siempre digo. Me peleo con todo el mundo, pero soy fiel a mis ideas. ¿Cómo se libera entonces la renina? La renina se libera cuando hay menor distensibilidad, ¿no es cierto? De la arteriola aferente. Allí es donde se produce el estímulo de liberación. Cuando tengo hipertensión, que aumento el estrés de flujo, lo que hago es bloquear la liberación de renina. ¿Cuáles son los otros estímulos de la renina? Cuando disminuye el cloruro de sodio en su concentración al llegar a la parte final de la rama ascendente gruesa de GL, donde está la mácula densa, ¿no es cierto? Llega una poca concentración de cloruro de sodio y eso va a estimular ¿a quién? Feedback. ¿A quién estimula? ¿Quién se libera? ¿Quién se libera? Segunda clase. A ver, voy a tomar agua mientras piensan. ¿Quién se libera? ¿Cómo? Lo que estoy preguntando es, cuando disminuye el flujo luminal del cloruro de sodio en la mácula densa, censa las células de la mácula densa. ¿Y qué mecanismo es el que se produce? ¿Quién se libera para producir la liberación de renina? ¿Cómo? ¿Quién se libera? Hay un chismoso que sale de la mácula densa y se va a la arteriola aferente, porque es en la arteriola aferente donde actúan tanto el feedback glomérulo tubular como el reflejo miogénico. Es en la arteriola aferente, porque es para regular flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal y filtración glomerular. Esa hemodinámica de cierra-abre en los extremos del ovillo glomerular. ¿Quién se libera? Perfecto, tiene que dilatar la aferente y cerrar la aferente. ¿Quién la dilata? PGI2.
la ciclina. ¿Y las prostaglandinas qué efecto tienen? Estimulan la liberación de renina, ¿no? renina. ¿Y la renina? Aumenta A la angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 qué va a hacer? Va a cerrar la eferente y ahí se cierra el ciclo de feedback glomerulotubular. Ya. Las prostaglandinas que acabamos de decir que estimulan la liberación de renina, y los estímulos beta-adrenérgicos. Muy bien. ¿Cuál es lo contrario? ¿Quiénes inhiben la liberación de renina? Cuando tengo pues un aumento de la presión transmural, como sucede en el sujeto que se hace hipertenso, ¿no? El sujeto hipertenso aumenta el flujo, se produce estrés de flujo, se cierra la arteriola aferente, y ahí ¿quién es el que va a decirle que cierre la boca la arteriola aferente? Con este flujo luminal de cloruro de sodio, porque aquí tenemos aumento del flujo en la mácula densa, es otro estímulo para que la renina desaparezca. ¿Quién es el que sale allí? Adenosina. Muy bien. La adenosina va a la arteriola aferente y le dice que cierre la boca. El estímulo adrenérgico también produce inhibición de la liberación de renina, y tenemos otros. ¿Quiénes inhiben a la renina? Acuérdense del péptido natriurético atrial, la dopamina, la angiotensina 2 por el mecanismo de feedback negativo, la hiperpotasemia, ¿no? Y finalmente la hormona antidiurética. Y esto no se los repito en detalle porque eso lo hemos visto ayer y espero que esté más fresco que lo que tienen en la cabeza con los otros temas. Muy bien, la angiotensina 1 ustedes saben que se convierte en angiotensina 2, ¿no? El decapéptido pasa a un octapéptido en el endotelio y utiliza a la famosa ECA, que es la que se encarga de convertir, ¿no? Recuerden que tenemos una enzima convertidora de angiotensina y una enzima convertidora de, que acabamos de conocerla, de endotelina. Endotelina, muy bien. Y esto es todo lo que, digamos, es un resumen muy chiquito del currículum vitae o del prontuario, para mí, de la angiotensina 2, porque tiene muchas más acciones negativas. Miren ustedes lo que tiene la angiotensina 2. Es un vasoconstrictor potente, no solamente en la arteriola aferente, sino a nivel sistémico. Estimula la liberación de aldosterona, que va a retener agua y sodio, promueve la retención de agua y sodio, disminuye el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, estimula la liberación de ADH y ACTH, el estímulo de la sed. A esto hay que sumarle que es estimulante de la disfunción endotelial, es estimulante de la proliferación celular, ¿no? Y es estimulante del aumento de la matriz extracelular. Igual que la endotelina. Sí, como la endotelina 3, así es. La angiotensina 3, ¿la conocían? Sí, ¿no? La angiotensina 2 tiene dos angiotensinasas que la van a modificar a angiotensina 3. ¿Qué efecto tiene la angiotensina 3 en el humano? Para la aldosterona es un buen estímulo, pero miren, el efecto vasoconstrictor es pobre. O sea, básicamente la reina de las angiotensinas en producir vasoconstricción es la de tipo 2. Entonces la de tipo 3, no se olviden, sirve para estimular la liberación de aldosterona, pero no para efecto vasoconstrictor. Ahora, cuando hablamos de expansión de volumen, acuerda que esto lo sienten las zonas de baja presión que están en la aurícula izquierda y en los vasos pulmonares mayores, ¿no? Estos actúan por distensibilidad. Estos fueron los investigadores. Henry Pierce en el año 56 encontró que en animalitos, cuando estiraba la aurícula, el animalito, los perritos orinaban más. Aquí algo pasa. Y luego Kirsch, paralelamente, también en su laboratorio, encontró gránulos en las células auriculares y asumió que esos contendrían alguna sustancia que aumentaba el flujo urinario. Creo que no lo ven con letra blanca, ¿no? Bueno, este es un miocardio homogenizado. Se agarraron un miocardio homogenizado en animalitos y encontraron que en las aurículas, cuando se producía ese homogenizado, obviamente purificado y todo para poner el eludido en animales, encontraron que aumentaba la excreción de sodio en la orina.
y producía una diuresis aumentada. Entonces ahí fue que se empezó a hablar del péptido natriurético atrial, pero en ventrículos en esa oportunidad no se encontró incremento. Sin embargo, este es en el año 81, posteriormente se ha encontrado que en los ventrículos de los pacientes con insuficiencia cardíaca sí se produce péptido natriurético, ¿no? También se produce. Vamos con los péptidos natriuréticos. Todos tienen 28 aminoácidos, ¿no? Y fundamentalmente son las aurículas las que lo producen. ¿Cuáles son las acciones del péptido natriurético? También ya las recordamos cuando hemos hablado de balance de sodio, ¿recuerdan? Tiene un efecto vasodilatador directo, ¿no? O sea, se contrapone las acciones de la angiotensina 2, de la endotelina. Segundo lugar, aumenta la excreción de agua y sodio, y esto se debía a ¿qué? Al incremento de la excreción de agua y sodio, ¿recuerdan? Porque aumenta la filtración glomerular debido a ¿qué? A que abría la aferente y cerraba la eferente, y de esa manera aumentaba pues la excreción de agua y sodio, mediado por el aumento de la tasa de filtración glomerular por este efecto en ambos extremos de la arteriola, la eferente y eferente, y reduce la reabsorción de sodio en el tubo colector medular. Acuérdense que allí el péptido natriurético se oponía a la acción de aldosterona y a la acción de hormona antidiurética, ¿no? Se opone a su acción, tanto oposición a su acción como oposición a la reabsorción por efecto directo, y eso lo mencionamos en la clase del día de ayer. Y por último, ¿qué más hace el péptido natriurético? Que reduce pues la liberación de renina y de aldosterona, mediada tanto por angiotensina 2 y por hipercalemia. O sea, cuando el péptido natriurético está presente, hay un bloqueo de la liberación tanto de aldosterona, de angiotensina, que puede ser mediada por hipercalemia o por efecto de la angiotensina 2. Esto es para que se relajen, lo leen mientras yo tomo agua, ¿no? Estos son lo que llamo yo mis slides de distracción. Ahí ves el estiramiento de la aurícula, porque le aumentó la presión, tiene respuestas en el péptido natriurético, y esto va a actuar en 3 zonas, ¿no? Actúa sobre el aparato yuxtaglomerular, y ahí disminuye la liberación de renina, produce vasodilatación y baja la presión. ¿Cuál es el otro target? Los vasoreceptores, ¿no? Debido a que se ha liberado el péptido natriurético atrial, lo que van a hacer es se van a la pituitaria posterior, y ahí bloquea la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Y esto qué cosa va a hacer sobre los tubos colectores? Disminuye la reabsorción de sodio y agua, y eso hace que disminuya el volumen circulante efectivo y baja la presión. Y el tercer nivel de acción, como hemos visto hace un momento con respecto a la aldosterona, el péptido natriurético atrial sobre ¿qué zona de la corteza? Glomerular, la corteza suprarrenal, lo que hace es disminuir la liberación de aldosterona, y eso también inhibe la reabsorción de agua y sodio en el tubo, los tubos colectores, ¿no? Pues eso para que les sirva de repaso. ¿Cuántos péptidos natriuréticos tenemos? El auricular, el péptido natriurético cerebral y este péptido natriurético, ¿cómo se llama? No era cerebral. ¿Cómo se llama? Cerebral. Ya dice. Entonces, ¿qué era? Solamente el péptido natriurético C, no tiene nombre. Ya me dice. Qué buena su intención. El B y el A son similares, ¿no? Lo que sucede es que el péptido natriurético atrial fue el que se descubrió primero, como hemos visto en los estudios iniciales que le mostré en la diapositiva, y se le llamó cerebral porque inicialmente se encontró en el cerebro, pero se ha encontrado que esto se encuentra también en el corazón, sobre todo en ventrículos. El péptido natriurético llamado C es producido por las células endoteliales en todos los vasos y en el riñón. Este es el tipo C.
y lo que hace es regulación del flujo local, o sea, a nivel de órgano. Esto no tiene acción a nivel sistémico, ojo. Mientras que el péptido natriurético auricular y el cerebral sí tienen efecto a nivel sistémico, regulan la presión, vasorrelajan, impiden reabsorción de agua y sodio, pero el de tipo C es autorregulación de flujo a nivel local, nada más. Y el urodilatín es el otro, que se acuerdan que era formado en el riñón, ¿no? Se le llama hormona PNA-like, ¿no? Porque tiene las mismas acciones, pero nosotros los hacemos en el mismo sitio. Acuérdense que se produce en el túbulo distal, lo vimos en la clase de ayer en regulación del balance de sodio, y lo que va a hacer es también incrementar la excreción de agua y sodio, siendo, como les decía, de efecto más duradero y más potente que el péptido natriurético atrial, porque tanto el PNA como el PNB está sometido a la acción de enzimas fosfodiesterasas a nivel periférico que las degradan, mientras que el urodilatín actúa directamente. Entonces tiene más efecto, digamos, más duradero que los otros péptidos natriuréticos. Y la eritropoyetina es la otra hormona del riñón, ¿no? No voy a tocar acá el calcitriol porque supongo que ellos hayan revisado el calcio y fósforo, tampoco toco calcio y fósforo porque eso lo ven en endocrinología, lo he visto en el sílabus, ¿no? Así que deben estar expertos en calcio, fósforo. Se ríe. No, no me acuerdo. Nunca se acuerdan, nos hacen quedar mal a los docentes. Cuando pasen al otro capítulo y en nefrología enseñaron, no. ¿No lo vieron? No. Es de clásica. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? ¿No? Es un factor de crecimiento glicoproteico y lo que hace es estimular la eritropoiesis, de ahí su nombre. O sea, no han sido muy digamos, sutiles en buscarle nombre. Eritropoiesis, eritropoyetina. ¿Qué es lo que hace la eritropoyetina? Lo que hace es una diferenciación terminal de todas las colonias formadoras de eritrocitos, ¿no? Las transforman en normoblastos y luego eritrocitos, o sea, es en la cadena de maduración. Por eso es que cuando falta eritropoyetina se dice que el sujeto tiene eritropoiesis inefectiva o ineficiente porque no se producen estos pasos. Se produce en el riñón, sí, pero recuerden que hay un 10% que se produce en el hígado, pero básicamente la producción es en el riñón. Por eso es que el paciente con insuficiencia renal hacen anemias, cuyo contenido de hierro en sangre es normal, su saturación de transferrina es normal, tienen vitamina B12 normal y ácido fólico normal, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de una buena hemoglobina. Sin embargo, tienen deficiencia de eritropoyetina y es lo único que mejora la anemia en estos pacientes. Pacientes en diálisis, por ejemplo, es parte del tratamiento el utilizar eritropoyetina 2 a 3 veces por semana de acuerdo a su nivel de hemoglobina. ¿Dónde se produce? En el intersticio, ¿no? En la corteza profunda y en la médula externa. Son las células intersticiales las que lo producen. Y eso hay que recordar, las células intersticiales. ¿Por qué es importante? Porque el paciente que tiene nefropatía intersticial y sus glomérulos están sanos, puede tener anemia severa sin que el glomérulo esté fibrosado. O sea, el glomérulo no tiene nada que ver ahí en el tema. Es el intersticio el que se enferma. ¿Y cuál es el estímulo primero para la secreción? Cuando hay una disminución de la oferta de oxígeno. Vayan ustedes a tomarle valores de hemoglobina a los pobladores en Sicuani. ¿Cuánto creen que tienen de hemoglobina? 18, 19, ¿no? Sí. Y hay filtración glomerular y no se les hace gelatina en el arteriol eferente, por si acaso, ¿eh? La filtración es normal, son los que menos hacen insuficiencia renal. Y lo que hemos demostrado en el último consenso, les digo que he formado parte del comité editor de las guías de manejo y prevención de hipertensión arterial y factores de riesgo para todo lo que es América del Sur. Y ahí lo que ponemos es una cosa interesante, que la prevalencia de hipertensión no es baja en la zona altoandina ni en la selva como se pensó. Sigue siendo tan importante como una cosa. Muy bien. Yo admiro mucho a Mr. William Osler y subrayo lo que él dice acá y les traigo este mensaje.
Sir William Osler fue uno de los 4 que fundaron el Hospital John Hopkins, tal vez uno de los más prestigiados en el mundo. Y él fue, este tipo tan brillante, el que creó por primera vez la especialidad de medicina interna y fue el que armó el primer programa residencial. Y les pongo esto para, yo creo que todos saben leer inglés, ¿verdad? Está bueno. ¿No? Bueno, lo que pongo aquí es lo que yo hago durante toda mi vida, desde que el decano de mi facultad, cuando yo terminé histología, me dijo: tú eres buena para hacer docencia. Y fue por eso. Y que, al igual que decía William Osler, digo que para mí es, digamos, lo más importante en mi vida, el poder transmitir conocimiento a ustedes, ¿no? Y es lo que forma parte de mi actividad como médico. Muy bien. Muchas gracias.